Bueno, voy a... Tengan todos buenos días de nuevo. Voy a regresarme hasta acá con la definición de trabajo que les decía. El trabajo realizado sobre un objeto por una fuerza constante en magnitud y dirección se define como el producto de la magnitud del desplazamiento del objeto multiplicado por la componente de la fuerza paralela al desplazamiento. Y les ponía el caso de esto, donde yo sé que se desplaza sobre el eje X, entonces necesito la componente paralela de la fuerza que la va a dar lo que es el coseno de esta fuerza. En función de ese diagrama vamos a ver los tres casos que se dan. Uno, que inicialmente contribuye a lo que es el desplazamiento, nos da un trabajo positivo. El segundo, que nos va a dar un trabajo que se opone cuando tenemos 180 grados, y el otro que no hace ningún tipo de trabajo cuando tenemos 90 grados, porque la fuerza y la distancia no forman, no están en paralelo, sino que están en perpendiculares. Y es así como nos quedaría entonces a nosotros. Si la ecuación en general es fuerza por distancia coseno de teta, tendríamos entonces, si el ángulo teta es igual a cero, es decir, que contribuye al desplazamiento, o van acá, este es el desplazamiento, y la fuerza también va en esta dirección, son paralelas y apuntan en la misma dirección. Cuando vemos este otro caso de acá, si se fijan acá, ¿verdad? Voy a ponerlos aquí y acá, de nuevo. Les decía por aquí, en este caso, si esta es la fuerza, por decirles algo, y esta es la otra, el otro elemento, lo voy a poner, voy a arreglarlo mejor, hablando de fuerza y desplazamiento. Imagínense que venimos nosotros y agarramos esto acá. Voy a tener mi desplazamiento acá, o la dirección hacia donde vamos, ¿verdad? El desplazamiento va hacia acá, y la fuerza viene para esta dirección. Entonces, entre estos dos elementos hay un ángulo de 180 grados. Y cuando lo sustituimos en la ecuación nos da -1. En este caso, entre ellos dos que están en la misma dirección, tienen un ángulo de 0 grados y por lo tanto contribuye o la fuerza aporta ese desplazamiento. Y el tercer caso es cuando están en un ángulo de 90 grados, es decir, son perpendiculares entre sí. Al ser perpendiculares entre sí, la fuerza, al multiplicarse por la distancia y por el coseno de 90, nos va a dar 0. Ya habíamos avanzado y vamos a ir lo que era el cuarto ejercicio y nos vamos a ir hasta ese mismo. Las disculpas del caso por quienes no se habían conectado, pero es que se me había olvidado grabar. Voy a dar un repaso de acá de lo que es estos elementos. El primero me decía a mí que tenía una caja con 50 kilogramos, se había desplazado 40 metros, pero quien efectuaba lo que era el desplazamiento era una fuerza de 100 newton con un ángulo de 37 grados. Entonces, atendiendo a la ejecución, yo tendría que ver si me piden eh, el trabajo que efectúa cada una de las fuerzas o el trabajo que efectúa este, todas las fuerzas. Y son los dos casos que se nos dan acá. Me pide primero el trabajo efectuado por cada una de las fuerzas que actúa sobre el cajón, donde tendría, al revisar el diagrama de cuerpo libre que está acá, la fuerza normal, el peso y las componentes de FP. Si revisan, el desplazamiento va hacia la derecha. Entonces, FP tengo que multiplicarlo por el coseno de 37 para ponerlo en paralelo a este desplazamiento. Pero si reviso, la fuerza normal y el peso están en un eje Y, por lo tanto ellos no van a hacer ningún trabajo porque no actúan en el eje del desplazamiento. Si nos vamos acá, vamos a ver que el peso, el trabajo de la fuerza de gravedad es igual a 0 porque formamos 90 grados con el eje X, que es el que tenía que analizarse. Y la normal de igual forma, forma 90 grados con el eje del desplazamiento. Luego, si revisamos abajo, si tenemos el trabajo efectuado por la fuerza P, que va a ser los 100 newtons que se ejercen por los 40 metros desplazados por el coseno de 37 grados, nos da 3200 joules.
Al revisar la sumatoria de todas las fuerzas o sacar la fuerza neta, serían 0 del trabajo de la gravedad más 0 del trabajo de la normal más los 3200 joules, quedándonos al final simplemente los 3200 joules que decían ahí. En el ejemplo 2 se trataba de un vehículo, el cual para el primer literal nos lo daba con 210 newton y nos daba 18 metros de desplazamiento, pero que la fuerza estaba afectada por un ángulo de 30 grados. Y en el literal B nos daba una fuerza en función de vector y nos daba lo que era un desplazamiento también en función de vector. Para los dos me pedía lo que era la parte de lo que era el trabajo. Para el primer caso simplemente eran los 210 newton que se utilizaban por los 18 metros desplazados por el coseno de 30 grados. En este caso van en la misma dirección dándonos un valor de 3273.5760 joules. Pero en el segundo caso tengo que recordarme que si se fijaron decía fuerza por distancias que sean paralelos entre sí. Entonces, como son vectores, en este caso es un producto punto, que es lo que tengo expresado acá. Entonces me van a salir 4 términos. El primer término multiplicado por el primero del segundo vector, el primer término por el segundo del segundo vector, y luego voy con el segundo término del primer vector multiplicado por el primer término del segundo, y luego el segundo término del primer vector multiplicado por el segundo término del segundo vector. Entonces verificamos que nos quedan 4 términos, 2 multiplicados en el eje Y, uno que va I con J, otro que va J con I y otro que va J con J. Si atendemos a lo que es el concepto de lo que es trabajo, los que están multiplicando I con J van a ser 0. ¿Por qué? Porque tendríamos un ángulo de 90 grados y tendríamos que aplicar el coseno de 90 que va a ser 0. Entonces los únicos que quedarían serían los que se multiplican de I con I y los que se multiplican de J con J, dándonos un valor de 2240 más 0 menos 440 en unidades de Newton metro, que son las unidades del trabajo, o joules, quedando unos 1800 joules o 1.8 kilojoules. Luego vamos con el ejemplo número 3. El ejemplo número 3 nos hablaba de un granjero que jalaba un elemento que pesaba lo que era 14.700 newton, con una fuerza que se hacía de 5.000 newton a 36,98 grados sobre la horizontal, y la fuerza de fricción de 3.500 newton. Cuando estaba en este ejercicio les explicaba yo que la fuerza normal y lo que era el peso estaban sobre Y, no iban a hacer trabajo porque no estaban en el eje de desplazamiento o no estaban en ese eje, por lo tanto nunca se podían poner en paralelo a ese eje porque están sobre Y o forman 90 grados para iniciar, y para continuar no lo vamos a utilizar porque si se fijan nos da el valor numérico de la fuerza de fricción. Si se recuerdan, la fuerza de fricción no es nada más que la multiplicación de lo que es la fuerza normal multiplicada por el coeficiente del cual se trate, que puede ser cinético o estático, el coeficiente de fricción, pero en este caso no necesité utilizar esto porque ya me daban la magnitud de la fuerza de fricción. Si no me hubieran dado la magnitud de la fuerza de fricción, sino que solo el coeficiente, hubiera necesitado la fuerza normal y el peso para hacer sumatoria de fuerzas en Y, saber el valor de la fuerza normal, que iba a ser igual al peso, y se multiplicado por el coeficiente, pero para este caso no fue necesario. Entonces, si revisamos, vamos al trabajo realizado por cada fuerza. En el primero, si se fijan, son 500 newton por el coseno de 36,98 grados, que van a ir en la misma dirección. Nos da 79,88. Si se fijan, el trabajo de la normal y el trabajo del peso están igualados a 0, por lo que les decía, están en el eje lleno sobre el eje X, que es el de desplazamiento. Luego veíamos el trabajo de la fuerza de fricción, que era por 180, por lo mismo que les decía yo. El desplazamiento va hacia X positivo y la fricción a X negativo. Si mido desde donde está el desplazamiento hacia donde está la fricción, formo 180 grados, desplazándome desde X positivo, si se fijan.
Entonces nos da menos 70 kilojoules y les expresaba que el trabajo total iba a ser igual al trabajo efectuado por el peso, más el trabajo efectuado por la normal, más el trabajo de la fuerza de fricción, perdón, de la fuerza que se está ejerciendo por el tractor y la fuerza de fricción. Colocando los valores numéricos que se encontraron, teníamos lo que era 0 del peso, 0 de la normal, 79.8846 de la fuerza del tractor y menos 70 de lo que era el valor de la fricción, quedándonos 9.8846 kilojoules, que explicaba hace un momento que si el valor de la fricción hubiese sido menor que la fuerza de tracción, jamás se hubiese movido ese elemento. Y por eso es que es importante esta parte, porque si se dan cuenta muchas veces en maquinarias o en otros elementos, si la potencia que van a poseer estos elementos es inferior a lo que se necesita, pues no se va a trabajar. Ya metí ese término de potencia, pero la potencia está asociada con estos, que más adelante posiblemente lo vamos a ver. Bueno, en el último ejemplo, que era el ejemplo 4, que era el que iba a abordar hace un momento, cuando me hicieron el recordatorio por ahí, nos decía que una partícula móvil, en el plano que yo experimenté un desplazamiento, está determinado por un delta de R de 12I más 3J y una fuerza constante de 5I más 2 en J sobre la partícula, y me dice que calcule el trabajo realizado por la fuerza F sobre la partícula. Al igual que en el anterior, voy a tener un producto escalar. Aquí no me lo puso como S, sino que me lo puso como R. Pero igual tengo que hacer el primer elemento con el primero del segundo, el primer elemento con el segundo del segundo vector, y de igual forma el segundo elemento del primer vector a multiplicarlo por el primero del segundo vector, y de igual forma con el segundo elemento con el segundo de acá, quedándonos de nuevo 4 términos. Si se fijan, todos que están multiplicados en I, uno que está de I por J, otro de J por I y otro de J por J, sabiendo que este de acá, al tener 90 grados entre sí, va a ser 0, el de J por I también va a ser 0, y nos queda nada más 5 por 12, que es 60, y 2 por 3, que es 6, entonces nos quedan 66 Newton metros o 66 joules para ese caso. Luego tenemos el caso de esta persona que me dice que determina el trabajo que este alpinista efectúa sobre la mochila de 15 kilogramos al subirla por una colina de altura h igual a 10 metros, como se muestra en la siguiente figura. Que si se fijan ustedes, el desplazamiento realmente está paralelo a esta distancia que ha colocado acá, y esta distancia está en y. Es el trabajo efectuado por la gravedad sobre la mochila, el trabajo efectuado sobre la mochila, y por sencillez supongamos que el movimiento es suave y con velocidad constante, es decir, la aceleración es despreciable para este caso. Y procedemos por acá. Entonces vemos el diagrama de cuerpo libre, donde tenemos la fuerza del hombre, el peso de la mochila, y vamos a ver a trasladar estos elementos. Si revisamos por acá, vamos a tener una sumatoria de fuerzas en Y, donde tendríamos la fuerza del hombre menos el peso que tiene la mochila, donde la fuerza que tiene que ejercer el hombre sobre la mochila tiene que ser igual a ese peso, porque eso es lo que tiene que compensar para subir. Entonces tendríamos 15 por 9.8, dándonos 147 newton. Luego el trabajo efectuado por cada una de las fuerzas nos dice el trabajo efectuado por la gravedad sobre la mochila, que se efectúa en el eje Y, por lo tanto solo interesa la cantidad de desplazamientos sobre ese eje. El peso que va a ser W por la distancia recorrida H por el coseno de 180, porque dice, fijan, el desplazamiento va hacia arriba, pero sabemos que el peso va hacia abajo, con un ángulo de 180 grados, si lo quieren ver ustedes así. Entonces nos da 147 por 10 metros recorridos por el coseno de 180. Ya sabemos que este valor de el coseno de 180 nos va a dar un valor de menos 1. Entonces, al multiplicar por menos 1, eso nos queda menos 1470 Nm. Ahora, para calcular el trabajo realizado por el alpinista sobre la mochila, se debe considerar que de igual forma interesa el desplazamiento sobre el eje Y, así que solo depende del cambio de la elevación y no del ángulo de la colina, teniéndose entonces
que tendríamos una fuerza H por H, pero ahora con un ángulo de 0 grados, porque él es el que está llevándose a este elemento hacia arriba, con un valor numérico de 1470 newton metro. Y luego me dice que trae el peso total, el trabajo total, perdón. En este caso, si se fijan, van a ser cancelados. Si analizo el punto donde la persona está llevando la mochila, quedándonos un valor de 0, porque sería el peso el trabajo del peso de la mochila más el trabajo que efectúa el hombre sobre la mochila. Al ser en sentido contrario a ellos, están en equilibrio y su valor numérico es de 0. Y de allí les ponía lo que era ciertos ejercicios para practicar, aunque de ser güey podían agarrar lo que era el ejercicio del 1 al 6 del capítulo 7 y ese manque del capítulo 6 del 6.1 al 6.9. Ahora paso a lo que sería la clase de esta semana, donde ya se introduce lo que es el elementos que tienen que ver con lo que es trabajo y energía, para poder revisar cómo es que nos va a dar esto. En esta otra clase es la continuación, lo que se hace ver lo que serían los otros tipos de trabajo que vamos a efectuar. Si se fijaron en aquel, se veía solamente lo del peso, que posiblemente podría haber quedado con un poquito de duda. Pues en este vamos a tratar de aclarar un poco más estos elementos. Ahora bien, si revisamos nosotros entonces, ahora vamos a empezar con el trabajo consumido por una fuerza variable, porque esa es la base de las demás. Entonces, consideramos que una partícula que se desplaza a lo largo del eje X bajo la acción de una fuerza que varía con la posición, la partícula se va a desplazar en una dirección X creciente desde un X sub I a un X final. Sin embargo, si la partícula se somete a un desplazamiento muy pequeño, como se va a mostrar en la figura A, y si se permite que el tamaño de los desplazamientos pequeños se aproximen a 0, el número en términos de la suma aumenta sin límite, pero el valor de la suma se aproxima a un valor definido que es igual al área limitada por la curva, es decir, el área bajo la curva, que si ustedes se recuerdan, al aplicarle el límite a estas secciones tan pequeñas, me va a dar un valor numérico que va a ser la sumatoria de todos ellos, o la sumatoria de todas estas secciones rectangulares que tenemos acá, que sería esto que nos aparece aquí como trabajo. Entonces, esas sumatorias, donde se evalúan los límites, nosotros los conocemos como lo que son integrales. Entonces, venimos nosotros y verificamos cómo va a quedar. En consecuencia, el trabajo invertido por el desplazamiento desde X inicial a X final, aproximadamente, es igual a la suma de un número grande de elementos, lo cual se conoce como el área bajo la curva, y que va a ser igual a la integral desde X inicial a X final de la fuerza dirigida en ese eje de desplazamiento X por una distancia X. Ahora bien, si se fijan ustedes, estamos hablando de una integral definida, pero para efectuar las integrales definidas, nosotros sabemos que parten de una integral indefinida, que solo es una forma a la cual se les, perdón, una fórmula a la cual se le suma una constante c de integración cuando no se conocen estos límites. En este caso, como se van a conocer los límites, simplemente se va a evaluar. Bueno, luego de esto, entonces, así se puede aplicar a diferentes escenarios como los que se muestran a continuación. Y vamos con el primer escenario. En este caso tenemos el trabajo de una fuerza constante en movimiento rectilíneo, que es prácticamente lo que acabamos de aplicar nosotros. Así se vean, cuando una partícula se mueve en una línea recta, se somete a una fuerza F de magnitud constante y en dirección constante, como en la siguiente figura. Si se fijan, desde el punto A1 al punto A2 hay un desplazamiento. Realmente va en esta dirección. Entonces, si el desplazamiento va en esta dirección, necesito lo que me dé el paralelo, sería F coseno de alfa. Si lo revisamos, entonces nosotros ahora tendríamos la integral desde el punto 1 al punto 2 de la distancia X, que si se fijan aquí está donde se ha girado el eje, X por el coseno de dx. Esta es la fuerza sub X, fuerza coseno de alfa por la distancia paralela que es de dx. Nos queda como ni la fuerza ni el ángulo van a cambiar, podemos sacar del símbolo de integración y tenemos f coseno de alfa y solamente tendríamos la integral
de d de x, desde x1 a x2. Entonces la integral de un diferencial es el elemento o la variable respecto de la cual se está integrando, que en este caso sería de d de x pasa a ser x y se evalúa. Porque si se fijan, aquí tendríamos f coseno de alfa pues me cuesta muy poquitín, pero bueno, coseno de alfa, y aquí ya después de la integración simplemente sería de evaluar x desde dónde hasta dónde, desde ese x sub 1, el x inicial, como ustedes le quieren llamar, en este caso de x1 hacia el x2. Eso queda antes de evaluar, porque existen esos numeritos. Entonces, si revisan ustedes, va a ser f coseno, donde se va a evaluar el límite superior menos el límite inferior, x sub 2 menos x sub 1. O, como ya dijimos, que f coseno de alfa es f de x sub 2 menos x sub 1. Es una ecuación general. Luego vemos lo que es el trabajo realizado por la fuerza de gravedad, donde el peso del cuerpo o la fuerza de gravedad ejerce sobre este cuerpo se obtiene al sustituir los componentes de W en la ecuación de trabajo, al elegir el eje Y hacia arriba, aplicándolo a la siguiente figura, lo podemos ver. Si revisan, aquí está la figura. Resulta que este elemento tiene dos componentes, donde la fuerza en X va a ser igual a 0, porque se está analizando respecto del eje Y, desde un Y sub 1 hasta un Y sub 2. Entonces podemos ver nosotros si el trabajo desde el punto 1 al punto 2 va a ser igual a menos W, porque dice bien, el desplazamiento va hacia arriba, pero el peso va hacia abajo. Entonces ahí está donde les decía yo lo de los 180 grados. Y tendríamos de un solo ya el coseno de 180 que va a ser negativo y nos queda menos W. ¿Por quién? Por un diferencial de Y que va a ser evaluado desde Y sub 1 hasta Y sub 2, al igual que en aquel que era de sub X. Ya sabemos que W es una constante, entonces menos masa por gravedad, y integrar el d de y, que al igual que aquel, en lugar que llegue a ser una X, va a ser una y esa Y se evalúa. Si esto lo hiciera igual que como les planteé el de allá, menos masa por gravedad, multiplicado por ahora, en lugar de X, va a ser una Y a la que se llega, en la cual se evalúa desde Y sub 1 hasta Y sub 2. Entonces sería menos masa, que es lo que parece acá, ¿verdad? Menos masa por gravedad por el punto de llegada menos el punto de partida, o el delta de Y. Luego pasamos por acá al trabajo realizado por un resorte. Bueno, la fuerza que se requiere para estirar o comprimir un resorte es proporcional a la cantidad de estiramiento o compresión que va a tener esto. Esta es la ley de Hooke. Es la ley que reconoce lo que sucede con los resortes. El valor de K es una medida de la rigidez del resorte, teniendo entonces que la fuerza del resorte es menos K por X. Esto, si se fijan y se los coloco ahí, es la fuerza ejercida por el resorte. ¿Ya? Pero luego vemos, para estirar el resorte, con la distancia X se tiene que ejercer una fuerza externa sobre el extremo libre del resorte con una magnitud por lo menos igual a K por X o en dirección contraria a la fuerza que hace el resorte para que pueda tener ese desplazamiento que necesita realmente, donde K pues, sea un valor absoluto que se expresa en newton sobre metros o kilonewton sobre metros. Y si se usan unidades del sistema internacional, en ese caso, y en el libra sobre pie o libra sobre pulgada en el sistema europeo o americano, como le quieren llamar, el trabajo de la fuerza ejercida por el resorte durante un desplazamiento finito
del cuerpo desde A sub 1, donde está una posición X1, a sub 2, donde está una posición X2, se obtiene de la siguiente forma. Como en este caso, si se fijan ustedes, decíamos que eran fuerzas por distancia. Entonces, si voy a irme a ver el trabajo de 1 a 2 del resorte, yo tendría acá este espacio que está acá, es la fuerza del resorte. ¿Ya? Entonces, la fuerza del resorte es negativa. Y les voy a explicar por qué la fuerza del resorte es negativa. Si el resorte inicialmente está en esta posición, él no va a querer deformarse. Entonces, si ustedes lo estiran con una fuerza externa. Entonces, el resorte que va a buscar regresar a su posición inicial, no moverse de ahí. Entonces, si se fijan, por eso es que tiene menos, porque la fuerza externa le da un desplazamiento, pero él se opone a ese desplazamiento porque quiere continuar en su posición inicial. Si se fijan, este es el caso ideal cuando se va estirando el resorte. Pero, ¿qué sucede cuando el resorte nosotros lo comprimimos? De igual forma, ahora la fuerza externa la hace hacia la izquierda comprimiéndolo, pero el resorte no lo desea. Entonces el resorte va a ser una fuerza en contra del desplazamiento que se le está ocasionando al mismo. ¿Ya? Ahora bien, por eso es que la fuerza del resorte siempre aparece como un signo negativo. Si se fijan, entonces se sustituye la fuerza del resorte, que es menos K por X. ¿Ya? Que lo quieren ver así. Si no lo quieren ver así, es porque la fuerza del resorte va en una dirección contraria al desplazamiento. Revisen, aquí estaba el resorte, el desplazamiento es hacia la derecha, pero la fuerza del resorte va a buscar ¿qué? Continúa en su posición original. Entonces, acá tenemos una constante que es K, no como en las otras, que era masa por gravedad, ¿ya? O la fuerza y el coseno del ángulo, que eran constantes también. Aquí lo que es constante es K, pero la distancia X que está contenida en la ecuación de fuerza del resorte es variable. Por lo tanto, vamos a sacar del símbolo de integración simplemente a la K. Y obtenemos entonces ahora la integral de dx sub 1 a x sub 2 de x por d de x. Entonces, como la integral de x por d de x, podemos aplicar lo que es la regla de las potencias para poder efectuar la integral acá. Que para este caso sería como la integral. Ups, me quedó manchadito aquí, no sé por qué. Me va a quedar simplemente como lo que es la integral de una potencia. Voy a borrar esto que tiene una mancha extra por acá. Bueno, entonces les decía, si quiero integrar ese x por d de x, entonces aplico esta regla que me dice la integral de un x a la n por d de x va a ser igual a x elevado a la n más 1, es decir, que a la potencia se le suma 1 y se divide todo el término entre esa sumatoria y se le agrega una constante. Se le agrega la constante cuando nosotros no tenemos realmente lo que es valores de límite para evaluar, pero como esta es una integral definida con límites inferior y superior, vamos a ocupar nada más el primer apartado, porque el segundo se elimina al existir valores numéricos de evaluar. Entonces tendría menos k por x y la integral. Vamos a poner ese caso específico. De x de dx es igual a la potencia que posee esta x que nosotros no le escribimos, pero sabemos que es de 1. Entonces sería 1 más 1, salud, entre 1 más 1. Si lo hago desde x sub 1 hasta x sub 2 va a ser igual a, y voy a ponerlo acá porque este si se ve valor no va a llevar el más c, ¿verdad? Vamos a tener x
al cuadrado sobre 2. Ahí van a disculpar que esté haciendo todo el proceso, pero no estoy seguro si ya están integrando ustedes. Entonces, para evitarme ese inconveniente que pudiera ser que no, entonces tenemos, y esto hay que evaluarlo desde x1 a x2. Ya en este punto, antes de evaluar, pueden sacar las constantes, que es lo que sucede acá. Va. Esto que ya escribí acá es lo que sucedería al integrar. Al evaluar este 1/2, yo lo puedo sacar antes de hacer la evaluación. Y les pongo acá 1/2 de lo que sería x cuadrado, que tiene que evaluarse, de x1 a x2. Una vez hecho eso, se procede desde acá a hacer lo siguiente, a tener esto que ustedes ven aquí. ¿Ya? Ok, ya vieron. Aquí lo tengo, miren, el valor de k, que era la constante que quedaba afuera, la parte del integral donde saco el 1/2 también, que es una constante, y me decía que en x cuadrado había que evaluar de x1 a x2, donde aquí está x2 al cuadrado menos x1 al cuadrado. Si se fijan, este 1/2 todavía lo puedo sacar para acá para que se vea cómo queda, que es lo que hago aquí. 1/2 de k, y dijeron, quiero que no se vea el signo menos, entonces multiplican menos por cada uno de los elementos del interior, menos k o menos por x sub 2 al cuadrado, y menos por menos que me va a dar más, entonces ponen el positivo acá, 1/2 de k por x1, que es menos por menos positivo, menos x sub 2, que va a ser menos por más, y se deja de esta forma. Entonces, pueden verlo de dos formas. Uno, cuando es x1 menos x2, es el trabajo realizado por el resorte. Y si lo tienen como el valor de x2 menos x1, van a obtener lo que es el trabajo realizado sobre el resorte. Porque las cantidades que ustedes van a sustituir acá, una va a ser un valor numérico mayor y la otra va a ser un valor numérico menor. ¿Ya? Entonces acá le van a dar valores negativos y aquí le van a dar valores, aquí le va a dar valores negativos y aquí valores positivos. Si se vean, el inicial casi siempre es una distancia menor y el final es una distancia mayor. Ahí tendríamos ya la ecuación con la cual vamos a sustituir para lo que es el análisis de resortes. Veamos este ejemplo que tenemos por acá. Una mujer de 600 newtons se sube a una báscula que contiene un resorte rígido, como se muestra en la siguiente figura. En equilibrio, el resorte se comprime 1 centímetro bajo su peso. Calcule la constante de la fuerza del resorte y el trabajo total efectuado sobre él durante la compresión. Bueno, para sacar lo que es, en principio, el primer elemento de la constante, es esto que pide acá, ya nota el valor numérico por acá, tendríamos, y nos regresamos a la fórmula, fuerza del resorte es igual, es igual a K por Y o menos K por Y, si fuera la fuerza del resorte. Si es la fuerza externa, entonces K por Y. Si nosotros sustituimos, sabemos que la fuerza fue de 600 newton y que el valor numérico que se ha comprimido es de 1 centímetro. Si ustedes revisan esto de esta fórmula, nosotros despejamos 600 entre menos 1 centímetro, pero como dijimos que tenían que estar en unidades congruentes de metros, hay que hacer la conversión. Entonces 1 metro igual a 100 centímetros para poder simplificar lo que son estas unidades de centímetro. Entonces nos queda 600 entre 1 sobre 100, que son 60.000 newton metros o 60 kilojoules, si ustedes lo quieren, perdón, en este caso 60 kilonewton sobre metro, si lo quisieran poner así. Pero en este caso lo vamos a trabajar con los 60.000 newton sobre metros. Entonces, esto es el valor de la constante, que es lo primero que me solicitaban acá. Y recuerden otra cosa, las constantes por lo general son
valores numéricos que van a tener muchas veces un signo asociado y otras veces no. En este caso, si se fijan, si ustedes revisan, solo es un valor numérico porque en el análisis que hicimos aquí, sustituimos los signos de cada uno de los elementos, de los menos 600, del menos 1 centímetro, y no tomamos en consideración eso. Si se fijan, me iba a dar este mismo valor que nosotros teníamos acá. Si revisamos ahora para la parte del trabajo sobre el resorte, nos vamos a las ecuaciones. Un medio de lo que sería y sub 1 menos y sub 2 al cuadrado. Y sustituimos un medio de lo que sería 60.000 newtons sobre metros, eran, ¿verdad? ¿Qué unidades teníamos acá? 20.000 newtons sobre metros. Yo no le puse acá la unidad de esto. Me van a disculpar. Por lo que serían los valores numéricos que tenemos acá. Que si se fijan al principio está deformado 0.01 y va a llegar a la posición de equilibrio. Como dice aquí, el trabajo total efectuado sobre él durante la compresión. Ya, aquí estaba ya comprimido y va a regresar a esta posición inicial que tenía aquí. Entonces, si revisamos, empezamos con menos 0.01 al cuadrado y llegamos a 0, que sería el nivel de referencia. Si quieren ver lo de las unidades acá, en este caso, si se fijan, es más sencillo. 60.000 entre 2 multiplicado por 0.01 al cuadrado. Ustedes pueden corroborar lo que es la operación numérica. Me dice aquí que son 3 newton, que estaba en la parte de arriba allí, ¿verdad? Sobre metro por metro cuadrado, porque si se fijan como las unidades están elevadas al cuadrado, sucede esto. Entonces al final se simplifican estos metros de acá con estos metros cuadrados y por eso es que quedan newton metros como estaban expresados ahí. Esto es por aquello de que alguien pueda tener duda, mire, ¿por qué es que no se había puesto esta unidad acá o cómo es que sale? Pues realmente es una simplificación la que se efectúa. Lo que sucede es que acá ya no le había puesto con 60.000 newton sobre metros. No sé si existen dudas hasta este momento, si no, pues continúo con lo que sigue. Vamos a ver, no solamente estaba el recordatorio de la grabación, vamos por acá. Vamos al siguiente ejemplo. Me dice que una técnica común aplicada para medir constantes de fuerza en un resorte se muestra por la configuración de la siguiente figura. El resorte cuelga verticalmente en la figura A y luego se cuelga de un objeto de masa M que se une al extremo inferior bajo la acción de la carga mg o el peso, ¿verdad? El resorte se estira una distancia d desde su posición de equilibrio. Si un resorte se estira 2 centímetros por un objeto suspendido que tiene masa de 0.55 kilogramos, ¿cuál es la constante de la fuerza del resorte? Y el literal B, ¿cuánto trabajo invierte el resorte sobre el objeto conforme se estira esta distancia? Si se fijan, es similar al que está ahí arriba. Y vamos de nuevo. Fuerza por distancia es igual a K por D. La fuerza externa era igual a K por D, ¿verdad? Que en este caso también esa fuerza ya sabemos que es igual a el peso. Y eso es lo que hace acá. La fuerza del resorte y lo que es el peso. Entonces, esta era la primera que nosotros teníamos. Pero como son iguales, si hiciéramos sumatoria, bueno, lo voy a hacer acá. Sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual a 0, porque eso es lo que se utiliza. Entonces, si se fijan, esa fuerza del resorte, o la fuerza externa que se ejerce por el resorte, menos lo que sería el apartado del peso. Me quiero quitar esto de acá. La fuerza externa le pongo la solución a esto. Menos lo que sería el peso. Dice
podrían apagar por ahí el micrófono que está sonando. Cuando hacemos esto, simplemente hacemos despeje y nos quedan igualados. La fuerza externa voy a detener esto. Quiero ver quién es el que está por acá. Por favor, y me apagan por favor ese micrófono. Quiero ver quién es. Elvin Guevara. Elvin, por favor. Bueno, me lo voy a apagar yo acá. Ahí está. Bueno, continuamos. Les decía que la fuerza externa entonces va a ser igual a lo que es eso que tenemos acá. Y eso es lo que se utiliza. Y como ya teníamos nosotros definido que la fuerza externa era menos K, pero el valor de K por X, entonces es K por D para este caso, porque a esa distancia se le llama D, que es una distancia también en o desplazada sobre el eje Y. Acuérdense que con esta cosa del trabajo nosotros lo que tenemos que ver es respecto de qué eje es paralelo a la fuerza. Ya ahora se despeja. El valor de K va a ser igual a la masa por la gravedad entre la distancia recorrida, que eran 0.55 kilogramos por 9.8 metros sobre segundo cuadrado entre 2 centímetros, que de nuevo hay que hacerle la conversión para simplificar lo que son las unidades que aparecen acá, ¿verdad? Y tenerlas todas en metros. Sí tendríamos 269.5 newton sobre metro y luego para encontrar lo que nos pide de lo que es la fuerza, cuánto trabajo invierte el resorte sobre el objeto conforme se estira. Regresamos por acá, menos 1/2 de K por X cuadrado, ¿verdad? Entonces tenemos nosotros menos 1/2 de 269.5 newton metros, por lo que es 2 centímetros por 1 metro entre 100 centímetros, y todo es elevado al cuadrado, porque son unidades lineales que tienen que estar como elevadas al cuadrado para simplificar con estos metros. Entonces nos da menos 0.539 newton metros, que sería el valor numérico asociado a esto. Luego pasaríamos a lo que es el apartado de la energía cinética y el teorema de trabajo y energía. En este caso, para poder deducir lo que es la ecuación que tiene que ver con la energía cinética, vamos a partir de la segunda ley de Newton. Y la segunda ley de Newton a nosotros nos decía que era igual a masa por aceleración, pero sabemos también nosotros que la aceleración es igual a la derivada de v respecto de t. Entonces ocupamos aquel artificio matemático que nos dice que podemos ocupar el 1 conveniente, multiplicando lo que es el lado derecho por un d de x sobre d de x, o el 1 conveniente se llama también. Y se fijan, al final no afectaría a toda la ecuación original iba desde acá hasta acá, f igual a m por d de v de dt, pero si lo multiplico por un d de x es como que lo multiplicara por 1. ¿Para qué necesito esto? Para reordenar. Reordenando puedo poner este d de x multiplicado por el d de v, les intercambio, y en lo que sería d de x sobre d de t. Al revisar d de x sobre d de t, esto es igual a la velocidad. D de v sobre d de x todavía me queda de más. Entonces, ¿qué hago? El d de x que está acá lo traslado a multiplicar a este lado. Entonces me queda fuerza d de x es igual a la masa por un d de v por un d de x d de t, que como les decía, es igual a la velocidad. ¿Ya? Entonces, si reviso ahora yo acá, voy a tener del lado izquierdo la integral de f de dx desde un x inicial a un x final, que si ustedes recuerdan va a ser el trabajo. Y al lado derecho tengo la integral desde una velocidad inicial a una velocidad final de lo que es m por v de dv, sabiendo que m es una constante o la masa de un cuerpo no cambia. Entonces la puedo sacar del símbolo de integración, y en este caso al hacer la integración f de dx me queda f por la integral de dx, que va a ser x evaluado desde x final a x inicial. Y continúo, este de acá ya lo tengo. F por x final menos x inicial.
el trabajo desde el punto 1 al punto 2 o desde el punto inicial al punto final. Ahora voy con el lado derecho, que para este caso va a ser la masa por la integral de B de V. Igual que como dice que en el X a la N, este es un V a la 1. Y la integral de V a la 1 va a ser V al cuadrado sobre 2. Como hicimos allá, que el valor de 2 que estaba dividiendo se puede sacar luego de haber integrado. Lo voy a hacer por acá mejor. Nos va a quedar M V cuadrado sobre 2. Que se tiene que evaluar desde V sub 1 hasta V sub 2. Solo para ese pedacito. Y les decía, puedo sacar el 1 medio. Eso es igual entonces a 1 medio de la masa por la velocidad final. Lo hemos puesto acá, ¿verdad? Que es el límite superior por el punto de llegada menos la velocidad inicial al cuadrado. Todo eso está metido acá. Este espacio que está desde acá hasta acá es la energía cinética. Desde un punto 1 a un punto 2, de un punto inicial a un punto final, ¿verdad? Esa es la energía cinética. Entonces, si revisamos, nos queda al final que el trabajo total va a ser igual a 1 medio de la masa por la velocidad final al cuadrado menos 1 medio de la masa por la velocidad inicial al cuadrado. Y les coloco acá abajo. El trabajo invertido por la fuerza neta en una partícula de masa m es igual a la diferencia entre dos valores inicial y final de la energía cinética. Esta cantidad es tan importante que se ha dado un nombre especial como cinética y se simboliza con la letra K. Esta energía es una cantidad escalar y tiene las mismas unidades que el trabajo. El trabajo realizado por una partícula por una fuerza neta que actúa sobre ella es igual al cambio de energía cinética de la partícula y es lo que se designa acá. Cuando les subí el documento, no les había colocado lo que era la serie de ejercicios con los que ustedes pueden practicar. Si se fijan, de energía cinética no hemos hecho ejercicios, pero acá les pongo ya un listado. Les pongo para empezar, que para practicar, que desarrollen los ejercicios de Servo y de la novena edición, en el capítulo 7, del 16 al 24, para practicar los otros casos de lo que es trabajo y trabajo. Y para practicar respecto a la temática ya de trabajo y energía, pueden hacerlo desde el 31 al 39. En la siguiente clase vamos a hacer ejercicios de energía cinética y vamos, creo que a empezar con lo que son los de energía potencial también. No sé si existe alguna duda. Esta clase, de nuevo, la voy a volver a subir a lo que es la plataforma para que la tengan ya con las correcciones que se le pudieron haber hecho. Ustedes me dicen si tienen alguna duda al respecto. Y voy a ir deteniendo la grabación. Las disculpas del caso, que no había iniciado lo que era el apartado de la grabación, debido a que no me había cerciorado. Vamos a detener la grabación ahorita.